¿Qué tal? Sean todos bienvenidos a una nueva edición de las Masterclass de la Universidad Austral. Estamos esperando justamente que ingresen la totalidad de nuestros inscriptos. Estamos en un total de 800 inscriptos para esta Masterclass. Y antes de dar comienzo a la masterclass, permítanme hacer alguna referencia, algunos agradecimientos. En primer lugar, por permitir estas charlas y por permitir este espacio a la Universidad Austral, al Departamento de Admisiones y de Marketing, en este caso el Departamento de Admisiones, representado por María José Acevedo y por Carolina Canalis, quien no nos acompaña en este webinar. Y además de ello, agradecer a los moderadores, quienes nos van a acompañar y nos van a brindar el respaldo técnico en forma completa. Me acompañan desde el Centro de Propiedad Intelectual de la Universidad Austral el doctor Miguel Rapela, quien es el director académico de la Maestría en Propiedad Intelectual. Quien les habla, Lucas Lehtinen, director ejecutivo de la maestría. Bueno, y vamos a dar comienzo ya formalmente a esta transmisión. Tenemos hoy un tema muy importante en el cual nos vamos a centrar, y este tema es el de nada más y nada menos que las diversas formas de plagio y su incidencia en el derecho de autor y el especial caso justamente de la industria audiovisual. Nos acompaña un miembro del Centro de Propiedad Intelectual, alguien que, como dirían los romanos, lleva el fuego de la pasión por la transmisión del conocimiento acerca del derecho de autor, y ha iluminado y ha llevado justamente el derecho de autor por toda América Latina. Nos acompaña el doctor Federico Villalba Díaz, quien es abogado, magíster en propiedad intelectual, y además de ser un disertante relevante y un experto de OMPI en la materia, debemos destacar que no solamente es integrante del Centro de Propiedad Intelectual, sino también profesor de las materias de Derecho de Autor Profundizado y Derecho del Entretenimiento de la maestría, y también profesor de la Diplomatura en Propiedad Intelectual. Federico se desempeña como fiscal en lo penal ante la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y hoy nos va a acompañar con la muestra de esta temática que no pierde justamente actualidad. ¿Por qué no pierde actualidad? Porque es una temática que desde el transcurso de la historia se ha desarrollado, y ahí le va a dar Federico esa perspectiva, y hoy se discuten las más diversas industrias que hacen a la industria creativa y el derecho de autor. Antes que nada, y antes de darle el paso a Federico, invitarlos nuevamente a que se sumen a esta serie de masterclass que vamos a dar desde el Centro de Propiedad Intelectual en el año 2021, las cuales culminarán en algún encuentro que ya los mantendremos informados, y también invitarlos a que se sumen a los programas y a los posgrados del Centro de Propiedad Intelectual, tanto la maestría en Propiedad Intelectual, la diplomatura en Propiedad Intelectual y nuestro nuevo programa que comienza en julio de Derecho del Comercio Electrónico. Ahora sí, sin más preámbulos, le damos paso a alguien que experto en la materia. Federico, bienvenido, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por las palabras, Lucas. ¿Se me escucha bien? Perfecto. Bueno, muchas gracias por las palabras. Bueno, buenas tardes para todos. Bueno, la idea de hoy, de este encuentro, es traer algunas aproximaciones sobre lo que es el plagio, ¿sí? Un poquito de historia, de por qué sigue siendo uno de los ilícitos que están permanentemente en vigencia, permanentemente desde hace ya, digamos, desde muchos años, casi desde, digamos, las antiguas civilizaciones de Grecia y Roma.
y contarles un poco, digamos, cuáles son las últimas novedades que hay en materia de jurisprudencia, en especial un caso que voy a comentar someramente varios, pero uno en particular que hace a una denuncia de plagio por una obra audiovisual. Voy a compartir pantalla con ustedes con una presentación. PowerPoint, si me dan un segundito. Se ve bien, ¿no? Está perfecto, Federico. Para que pongo pantalla. Bien. Bueno, antes que todo, recordemos que el plagio en sí mismo, o sea, no siempre el plagio fue delito o fue un ilícito. El plagio es un fenómeno, es un fenómeno que es literario, que es artístico. Digamos, la acción de la apropiación de la obra ajena es recurrente desde que hay alguien que quiso aprovecharse del otro, quiso aprovecharse del intelecto del otro, y que no hay nada más fácil que apropiarse de una obra, digamos, de una creación inmaterial y adjudicarle el nombre propio. Eso es muy fácil. Pero además del fenómeno literario y artístico, y digo como fenómeno porque hay muchos autores de todas las épocas que han justificado el plagio, lo han utilizado, han dicho que era un recurso valioso, sobre todo literario, pero también sabemos que por más justificación que haya, digamos, ese aprovechamiento, el quitar la estructura, el quitar el corazón de una obra y adjudicárselo a otra persona, es un ilícito. En casi todos nuestros países de América Latina es también un delito penal, la cual son hechos generadores de responsabilidad. Después veremos cuáles son, por lo menos, las más importantes de todas, ¿no? Como plagio, sabemos que, según la Real Academia Española, viene del latín plagium, ¿sí? Como esa red en la cual se atrapaban personas, los esclavos fugitivos, y lo define como en lo sustancial copiar obras ajenas en lo sustancial, dándolas por propias, y también es un secuestro. Y de hecho el secuestro es también el secuestro de la obra. También en muchos países de la región el término plagio se utiliza como sinónimo de rapto, de secuestro. Los plagiarios son secuestradores y están secuestrando una obra, se la adjudican como propia y la hacen parecer como si lo hubieran creado. En todo o en parte, eso es irrelevante, en este caso para definir el plagio, pero el plagio existió siempre. En la antigua Roma, digamos, se utilizaba la figura del plagiario para el que le robaba el hijo a otro, ¿sí? Y que si lo hablamos como, digamos, del derecho de la paternidad, ¿no? De presentar una obra como si fuera un hijo, digamos, tiene una similitud muy parecida con la paternidad humana, digamos, paternidad o maternidad, por supuesto, la cual, digamos, la obra digamos, como expresión originaria, como la forma en la cual yo me presento al mundo, como me doy a conocer, que el medio por el cual yo trasciendo, digamos, también se identifica mucho con la figura del hijo, ¿sí? Y ese hijo que se secuestra también es el plagiario. Esa plaga, que es esa red, es la que decía yo, que es la que se utilizaba para decir, bueno, estamos apropiándonos de algo en ese momento, algo en la época de los romanos, ahora algo que es una obra y la paternidad de la obra cuando no nos corresponde. Después veremos algunas citas de los romanos en las cuales ya en esa época el plagio estaba considerado como una acción desvaliosa y que tenía consecuencias, se asimilaba como si fuera el robo. En la literatura aparece el plagio, recién la primera definición en un diccionario en el 1788, cuando se lo definió como hurto en materia intelectual. Hurto, yo me robo, hurto, digamos, sin violencia, de la obra del otro, del intelecto, de la expresión de una idea, me apropio de la esencia, y eso era como ya se definía. ¿Cuándo pasó a ser reconocido como un hecho antijurídico? Un poco más adelante, pero antes de eso tuvo que haber sido reconocido también jurídicamente el derecho por el cual se violaba a través del plagio, que es el derecho
moral de paternidad. Digamos, hasta la Revolución Francesa, y es porque, digamos, que es lo que dio lugar a los primeros decretos sobre la regulación, sobre la regulación de obras, primero sobre obras teatrales y después sobre otras obras, se empezó a reconocer, amén del derecho patrimonial que tiene todo autor como prerrogativa para explotar una obra, digamos, para lucrar con ella, para vivir de ella, los aspectos morales que forman parte de la esencia misma del derecho de autor. Como decía Le Chapelier, un congresista de la Revolución Francesa, es la más sagrada de todas las propiedades, es la propiedad que nunca se pierde. El reconocimiento de la autoría y el reconocimiento de un autor sobre su obra es una propiedad que es inescindible, y que después veremos por qué es justamente una facultad que nunca se pierde. Los derechos morales son imprescriptibles, son incesibles, son perpetuos, porque siempre van ligados con la figura del autor. No se pueden, no están fuera del comercio. Entonces, el haber podido conceptualizar el derecho moral fue lo que permitió después identificar que la violación de ese derecho moral tenía consecuencias jurídicas. Entonces, recién a partir de 1814, digamos, ese derecho moral de paternidad fue reconocido por la jurisprudencia, básicamente por la jurisprudencia francesa. El plagio en Argentina, digamos, de los doctrinarios más relevantes que tenemos en esta región, Carlos Alberto Villalba y Diego Lipzig, dicen: el plagio consiste en la apropiación de todos o algunos de los elementos originales de la obra de otro autor, presentándolo como propio. Porque aquí, justamente en esta definición, encontramos que el plagio puede ser total, puede ser parcial, y después tenemos otras definiciones como el plagio servil o el inteligente, que es depende cómo se presente ese plagio, cómo se disfrace, o directamente ese plagio burdo que realmente es copio una obra y me la adjudico como propia. Recién la jurisprudencia española apareció en 1861 y que ese derecho moral de paternidad fue reconocida en la Constitución de Cádiz y en el Código Civil de 1889, que a partir de ese momento se consagró la propiedad, el derecho de propiedad intelectual en la península ibérica, y que después fue incorporándose en todos nuestros países de América Latina. Como dijimos, el plagio es un atentado a un derecho moral. Recuerden que los derechos morales en los cuales participan todos nuestros países, algunos están más extendidos que otros, pero el derecho moral de integridad, ¿sí?, que es el respeto de la obra. Yo soy el autor de una obra y yo tengo el derecho a que esa obra sea reconocida tal cual fue concebida. El derecho moral de divulgación, que es la facultad que yo tengo de dar a conocer mi obra de la forma que quiera o mantenerla inédita, o sea, no conocida. Y el derecho moral de paternidad. El derecho moral de paternidad tiene varias vertientes, aspectos positivos y negativos. El positivo es que yo me doy a conocer, voy a dar a conocer mi nombre o mi seudónimo, ¿sí?, como autor, y otro es el negativo, es yo quiero que esa obra sea anónima y no quiero identificarme con ella. El derecho, digamos, el plagio atenta concretamente el derecho moral de paternidad en su faz de sustituir o cambiar, o, digamos, el nombre de un autor, y tiene que haber una adjudicación de un tercero. Yo, digamos, me adjudico ese nombre de ese autor y yo presento ante la sociedad esa obra como propia, ¿sí? Pero no nos olvidemos que también se afectan derechos patrimoniales, porque a la vez que hay una violación a un derecho moral de paternidad, también hay normalmente una afectación a un derecho patrimonial de reproducción o comunicación pública, porque cada vez que yo doy a conocer, yo reproduzco y comunico mi obra, estoy también ejerciendo un derecho patrimonial en el cual, si estoy plagiando una obra, entiendo que no fue autorizado por el verdadero titular del derecho, ¿sí? Entonces, ese derecho moral de paternidad es el que hace que todo autor sea reconocido como tal. Y ese reconocimiento no es solamente un derecho de autor, es un derecho de la sociedad. La sociedad tiene derecho a saber quién es
el autor de una determinada obra. Tiene que saber cómo se integra y quiénes son los que conforman el acervo cultural de una sociedad. Entonces, vemos que el plagio atenta un sinnúmero de intereses. Por eso yo entiendo que las leyes de derecho de autor, digamos, son leyes de orden público, porque tienen, digamos, van más allá de los intereses de los creadores, sino que van a proteger intereses mucho más difusos, que son los de toda nuestra sociedad, en acceder, en comercializar, en poder acceder en muchos casos libremente y gratuitamente por medio de las limitaciones del derecho de autor. Pero básicamente el derecho moral de paternidad, cuando es afectado, atenta a todo. ¿Por qué atenta primero al autor? Porque no solamente ese derecho, sino que hace a su imagen, a su identidad, a su honra, a su fama, a su cartel, ¿sí? A sus derechos patrimoniales, como vimos antes. Y no nos olvidemos que además la mera afectación de un derecho moral también tiene consecuencias patrimoniales, por lo tanto, digamos, ya sea que por su afectación o la afectación de derechos patrimoniales, en los cuales son los derechos por los cuales el autor decide a quién le va a autorizar la comunicación o la reproducción de su obra, tiene consecuencias, pero la mera afectación de ese derecho también la tiene. Hay un principio por el cual, digamos, el que usa un derecho del otro está cometiendo un ilícito. El solo uso de una obra sin autorización, fuera de los casos de las limitaciones y excepciones al derecho de autor, se constituye un daño. Después veremos si ese daño también constituye o no un delito penal, pero en principio sí constituye un ilícito civil. También de la cultura se distorsiona este mensaje por medio del atentado al derecho moral de paternidad, por medio del plagio, por esa sustitución, se distorsiona ese mensaje, digamos, esa identificación propia que tiene el autor contra su obra, digamos, y esto afecta a toda nuestra sociedad porque no quedan claro, digamos, quién es el portavoz de una obra en la cual utilizamos, la disfrutamos, digamos, y reconocemos así a los creadores y les damos un lugar en nuestra sociedad para que puedan seguir viviendo gracias al producto de su creación. Nos encontramos básicamente con dos clases de plagio, así muy abiertamente un plagio servil, que es el plagio textual, es el corta y pega, ¿sí? Es el que ni siquiera se toma el trabajo de cambiar alguna palabra y así, en total, o en parte o totalmente una obra, la extraigo y me la adjudico como propia. Los plagios que más nos encontramos hoy en día son los inteligentes. El plagio servil se ve más con, digamos, en otro tipo en plagios académicos, donde a veces una persona que está dentro del sistema educativo de cualquier nivel para ahorrarse, digamos, o para facilitar el cumplimiento de una de las, ¿cómo se llama?, de las condiciones de aprobación, de presentar un trabajo, un examen o lo que sea, corta y se lo pasa como propio. Pero muchas veces cuando alguien quiere tener un verdadero aprovechamiento del esfuerzo ajeno, hace un plagio inteligente. El plagio inteligente es esa copia disimulada, remozada, disfrazada, puesta con otros ropajes, ¿sí?, para disimular que no es una obra original. ¿Cómo nos damos cuenta si realmente es plagio? Por la esencia de la obra. Si la esencia de la obra es la misma, digamos, si aún así con esos ropajes, ese disfraz, ese velo se corre, vemos que estamos frente a un plagio y estamos ante un hecho en el cual tiene que tener una respuesta, digamos, económica y una respuesta reparadora. Digamos, no solamente se resuelve un hecho de plagio con una respuesta, con una reparación patrimonial o con una condena penal, sino que hay que poner las cosas en su estado anterior. Hay que reconocer esa calidad de autor al verdadero titular de ese derecho. ¿Y por qué plagiamos? Digamos, o por qué la gente plagia. Digamos, pueden haber muchas razones. Digamos, pueden haber intencional y no intencional. Pueden haber plagios que no sean intencionales, o sea, que no sea la intención de adjudicarse autor. Digamos, tiene otros objetivos, pero de todas formas sigue siendo plagio. ¿Sí? Sigue siendo plagio. Digamos, hay muchos que plagian intencionalmente
y sin querer causar un daño, que son los que intentan plagiar como especie de recurso literario para poder experimentar sobre obras ajenas y poder hacer un intertexto o hacer una paráfrasis o hacer cualquier tipo de juego con respecto a una obra, y dicen que como desde que la literatura es tal, se viene haciendo, los autores más relevantes lo han hecho, entonces yo, ¿por qué no? Entonces me siento con el derecho a también utilizarlo, y entiendo eso que es un aporte a la sociedad y no es un daño al titular de esos derechos, ¿sí? También cumplir una obligación académica, digamos, siempre, digamos, desde que estamos en el sistema educativo, en nuestra más tierna infancia, siempre existió el compañero que dice, uy, no llegué a hacer este trabajo, ¿por qué no me lo pasás? Y el otro que decía, bueno, está bien, te lo doy, pero ponelo con otras palabras, que no se note que es mío, porque también me sancionan a mí y no van a saber quién copió a quién. Esto es recurrente y también, digamos, uno piensa que si está solamente reservado el sistema educativo, digamos, no tiene sanción, y sí que tienen sanciones de distintas naturalezas, porque están en casi todos los reglamentos, en todas las normas, en todos los compromisos que el estudiante asume al ingresar a ese establecimiento educativo, y tiene sanciones que pues vamos a ver cuáles son. Y los justificativos, ¿no? El fenómeno de impregnación, la reescritura como principio constructivo de la novela, el intertexto, la sobreinterpretación, el homenaje, la relectura, en fin, muchas veces, digamos, con la justificación o con la intención de querer experimentar sobre la obra de ajena, se hacen, pero que muchas veces este fenómeno digamos que todos son recursos válidos en el sentido en que se pueden hacer, pero digamos, cuando haya un uso que no esté dentro de las limitaciones hay que pedir permiso, y aún en esos casos hay que indicar quién es el autor de la obra originaria que se está manipulando. Si no, estamos ante un plagio, y eso, el no citar, digamos, el autor de la obra en la cual estamos utilizando, no justifica de ningún medio cualquiera de estos recursos literarios. Hay muchas citas célebres de plagiarios asumidos, ¿sí? Como este de Sábato, por ejemplo. ¿Sí? Todo se construye sobre lo anterior. Digamos, los dioses griegos eran híbridos, estaban infectados de religiones orientales. Nada es original. Me parece la única manera de parecerme a los genios era plagiar. Yo creo que son más que todo que son frases digamos, provocativas, ¿no? Porque en realidad, digamos, yo entiendo que nada se construye desde la nada, todo desde algo, pero digamos, justamente la originalidad es eso, es una expresión original de una idea, y esa idea puede estar subyacente desde que el mundo es mundo, eso no importa. Pero lo importante acá es que esa nueva idea, esa nueva expresión, tiene que ser propia y tiene que reflejar la impronta de la personalidad del autor, aunque sea mínimamente. No existe un originalómetro y no existe tampoco en ninguna de nuestras legislaciones, digamos, el grado de originalidad que tiene que tener una nueva obra. Digamos, todas las obras tienen que ser originales, aunque sea mínimamente. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejercicio. Si ustedes ven el texto que es original de Tagore con el de Pablo Neruda, van a encontrar mucha similitud, ¿sí? Tú eres la noche crepuscular del cielo de mi fantasía, tu color y tu forma, y ahí en mi cielo de crepúsculo eres como una nube, y tu color, forma, van a ver, ustedes dicen, bueno, acá estamos ante un evidente caso de plagio, ¿sí? Pero, ¿qué pasa si ustedes ven que ese poema comenzó así? Dice, este poema es una paráfrasis del poema 30, El jardinero, de Tagore. Entonces, en este caso no está haciendo, hay que ver si realmente es un uso que no forma parte de una limitación, pero evidentemente no es plagio porque está citando la fuente y está diciendo, este parafraseo que estoy realizando sobre una obra ajena lo estoy haciendo
sobre una obra de un autor identificado y le digo hasta de dónde es la fuente de este autor. Acá evidentemente no estamos, pero que sin esta aclaración, los que hacen este tipo de ejercicio están ante un plagio, porque no sabemos quién es el verdadero autor de la obra que se está utilizando. ¿Qué vemos acá? Idea o plagio de obras arquitectónicas. A veces es difícil identificar dónde termina la idea y dónde comienza la obra, ¿sí? Porque muchas veces la idea empieza a manifestarse, a comunicarse, pero también cuando se empiezan a precisar, empieza a construirse, se empieza a expresar, y cuando se empieza a expresar de una forma original, ya estamos ante una obra. De acá estamos ante un concepto de construcción o ante una, o ante un plagio. Bueno, habría que ver con los peritos que se designen en el caso que esto llegue a un conflicto, si realmente lo que se utilizó son lugares comunes, o métodos constructivos utilizados y conocidos desde antaño, o si realmente estamos ante un plagio. Y aquí tenemos también, por ejemplo, nosotros vemos que hay dos cardúmenes en los cuales dice, esto es una idea, esto es plagio, realmente es plagio, porque no hay, es un concepto muy común de ver, de dibujar cardúmenes que van nadando por el océano, por el mar, por los ríos. Vimos acá, entre una obra y otra obra no hay mucha identidad. Pero ¿qué pasa si revisamos otras obras de estas dos autoras? Como por ejemplo esta. Y todas estas de Victoria Rueda, que es anterior, y Teresa Clark, que es esta de Teresa Clark, que es anterior, y Victoria Rueda, que es posterior, vamos descubriendo que realmente le está quitando esencia a la forma de crear que tiene una autora sobre la otra. Acá ya estamos ante una situación un poquito más complicada. Esto es, por ejemplo, cuando se plagian entre obras de distintos géneros. De aquí vemos una foto original, que la estoy marcando acá, ¿sí? Que es una tapa de un disco de una fotógrafa. Esta es una foto, ¿sí? De una autora, Nora Lezano. Y al lado hay un cuadro, hay una obra plástica, en la cual, como ustedes ven, es prácticamente un calco, es prácticamente como para poner estas dos obras y decir, marque cuáles son las 7 diferencias, ¿sí? Porque son mínimas, en la cual la tituló Tiempo de confinamiento COVID-19. Esto fue parte, se descubrió como parte de un concurso de obras en San Juan, y que la autora del cuadro, la cual ganó el concurso, y después le quitaron el premio cuando se descubrió que había sido una copia de una obra preexistente, lo que dijo es, lo renunció, dijo que estuvo mal, pero de todas formas lo justificó y dijo que en realidad era una reinterpretación de un referente y una resignificación de las obras. Y justamente argumentó que esta es una práctica, este es un ejercicio que se viene haciendo desde hace mucho tiempo, citando a autores más que conocidos, ¿sí? Como Rubens, como Blanes, como Borges, ¿sí? Y dice, lejos de pensar que podría ser plagio, es lógico y verdadero exponer que se trata de un homenaje, revalorización de una imagen, y que, también citando a otros contemporáneos como Andy Warhol y otros más, que también hicieron lo mismo. Yo creo que el haber querido hacer un homenaje, pero por lo menos citando quién es el autor original, hubiera sido mucho más liviano que haberse apropiado de una obra y simplemente lo que hizo fue un cambio de género. Pasó de una obra fotográfica, pasó a ser una obra plástica, ¿sí? El plagio académico, como les contaba antes, ¿sí? Que es el que se desarrolla dentro del ámbito universitario, científico, la cual decimos tiene sanciones, sí, tiene sanciones administrativas, y esas sanciones administrativas están normalmente dentro de los códigos de ética, y que si tiene trascendencia y son comunicados al público, también puede tener consecuencias civiles, consecuencias penales. Acá vemos dos reglamentos académicos, uno de México y otro de Chile, en la cual están
uno tipifica como falta académico-disciplinar el plagio, sea total o parcial, digamos, y quedó claro. Y el reglamento de plagio, por ejemplo, para la Universidad de Chile, establece, digamos, las sanciones para la copia o para el plagio, en lo cual hay distintas oportunidades. La primera de todas, la segunda, reprobación, suspensión y expulsión de la carrera si hay reincidencia en un caso de plagio. En lo cual, digamos, el decir que el plagio académico no tiene consecuencias puede ser que no tenga consecuencias civiles o penales, pero tiene consecuencias académicas y muchas veces hasta pueden ser más gravosas que las que puedan ser judicializadas. También tenemos qué pasa el plagio cuando, digamos, está dentro de un sistema administrativo sancionador. Cuando yo dije los derechos morales son perpetuos, es que significa eso, son perpetuos, y que aun cuando se haya vencido el plazo de duración de una obra, cuando esa obra está en el dominio privado y pasa al dominio público, sigue siendo una afectación. Y esa afectación, digamos, también tiene consecuencias. Por ejemplo, y la consecuencia es no una acción civil de daños y perjuicios, porque ya no hay un titular, no una acción penal, porque ya no tendría, digamos, esa condición que impone las normas represivas, pero sí tiene, digamos, una consecuencia como si fuera una multa, como si fuera una falta del Código de Faltas, ¿no? Digamos, en la cual se establecen penalidades, y esas penalidades, por lo menos en el caso de Argentina, tiene como destino el Fondo Nacional de las Artes. ¿Quién es, en el caso, por lo menos de la Argentina, en la cual digamos, tiene que iniciar una investigación y una acción por un plagio de una obra que hay en dominio público? Es la Dirección Nacional de Derecho de Autor, digamos, y que cualquier ciudadano, lo que Muller y Radaeli, autoralistas de la primera época argentina, definieron como una acción popular que cualquier habitante, ni siquiera ciudadano, habitante puede denunciar, digamos, entre otras cosas, el plagio de obras caídas en dominio público. Hay un sistema de ejecución, hay una multa, y esa multa tiene como destino el Fondo Nacional de las Artes, que es un fondo de fomento, y es el que, digamos, en el caso de Argentina, que es un país que tiene el dominio público pagante, recauda por el uso de obras que están en ese estado. Para que haya plagio penal, tiene que ser una obra que, digamos, tiene que ser una obra protegida por el derecho de autor. No hay plagio de ideas, por lo menos no está penado con el derecho penal el plagio de una idea. Tiene que estar dentro del dominio privado. Digamos, tiene que ser una falsa atribución de paternidad. Tiene que haber alguien que diga, esta obra es mía, cuando no lo es. Tiene que poderse reproducir o comunicar públicamente, y tiene que ser, que esto es importantísimo, con dolo. Todos los delitos en materia de derecho de autor son dolosos, significa que no existe una forma culposa sin querer de cometer un delito y ser un delito en materia de derecho de autor. Y por supuesto tiene que estar tipificado. ¿Dónde están tipificados? Depende de cada país. En el caso, por ejemplo, de Argentina y de Uruguay, en las leyes de derecho de autor. En el caso del resto de los países de América Latina, en los códigos penales, en los capítulos respectivos sobre las lesiones a los derechos intelectuales. ¿Sí? Como el plagio inteligente, como dije antes, digamos, nuevamente es la acción dolosa de hacer, digamos, del plagiario, de vestir con nuevos trajes una obra preexistente. Hacerle creer que es cosecha propia, que es nacido de su personalidad, cuando en realidad lo estamos apropiando de otra persona. De aquí tenemos otros fallos que también en mayor o menor medida extienden el concepto, ¿sí? Dice acá, por ejemplo, en este de aquí, que la mayor o menor proporción de la utilización del material ajeno en la obra propia no es una cuestión sustancial, sino que justamente lo sustancial es que yo me apropie, aunque sea de una parte. En mayor o menor puede ser la extensión del daño, pero para que se configure el delito de plagio tiene que haber una apropiación, aunque sea parcial, de una obra ajena. ¿Sí? Otro más, el apoderamiento ideal de todo o algunos de los elementos originales contenidos en la obra, presentándolos como propios. ¿Sí?
En caso de no plagio, también la jurisprudencia se ha pronunciado sobre pretensos plagios, sobre acciones de plagio en el cual han caído en saco roto, porque en realidad lo que se estaba reclamando era por el uso de ideas, y las ideas son digamos, forman parte del acervo común, no son protegibles, no son apropiables por nadie, sino que porque si alguien se apropia de una idea, estaríamos poniendo una valla en la expresión de un determinado género, como por ejemplo, también si yo me apropio sobre un género literario, o me apropio sobre un género musical, o de un concepto determinado, quiero hacer una película de piratas, y yo no puedo impedir que otros también quieran hacer una película de piratas, digamos. Lo que no pueden hacer es usar mi película de piratas y adjudicársela como propia. Pero cada uno puede hacer su propia película de piratas y eso no tiene ninguna, digamos, no tiene ninguna consecuencia. El tema es, cuando yo empiezo a generar el tema de una película, por ejemplo, que es el concepto, digamos, no está protegible. El argumento, digamos, ya que es la síntesis, ya se protege, y ni hablar el desarrollo final de cualquiera de las obras, de los géneros que a ustedes se les ocurran. Y acá, en este de aquí, puede haber similitud y hasta identidad de elementos, pero no haber plagio. Depende qué es lo que se esté utilizando, depende qué es lo que se esté apropiando. Digamos, no toda identidad de elementos significa plagio. Si esos elementos forman parte de elementos de uso común, elementos que son obras o lugares comunes, no estamos ante plagio, sino que estamos utilizando recursos que son libres para toda nuestra sociedad. ¿Sí? También, por ejemplo, la obra musical popular, ¿sí? La obra folclórica, si se limita a utilizar una base melódica conocida y temática popular, está en dominio público. ¿Sí? De acá, por ejemplo, un caso contra Joan Manuel Serrat, en la cual se denunció que la canción Fiesta era plagio de la Milonga. Dijeron, no, acá hay lugares comunes, se refieren a retratar la fiesta de San Juan, y en esa descripción, digamos, van a encontrar muchas identidades porque se describen eventos que son conocidos y que forman parte del acervo de una cultura determinada también. Esta es otra contra Alejandro Lerner, que también, aquí la identidad estaba sobre la armonía. Recordemos que en una composición, digamos, los elementos de una composición musical, que son la melodía, armonía y ritmo, donde radica la identidad, digamos, y la posibilidad de que hayan combinaciones infinitas, es en la melodía. Los armónicos son limitados y los ritmos o géneros, digamos, no forman parte de la apropiación de nadie. Entonces, digamos, en cuanto a la utilización de la armonía, de los acordes de los armónicos, dijeron, no estamos ante un elemento que sea ilimitado, es limitado y se utilizan para componer, digamos, en común una gran cantidad de canciones del mismo género, por lo tanto, está fuera de la exclusividad de nadie. También, digamos, el homenaje, cuando se invoca que hay un homenaje o un agradecimiento, eso no alcanza a decir, bueno, esto se hace como homenaje o como... No, hay que indicar cuál es la fuente. La única posibilidad de utilizar una obra ajena sin que sea un ilícito es o pidiendo autorización o dentro de una limitación, como por ejemplo puede ser el derecho de cita, es decir, bueno, esta obra le pertenece a tal, e indico cuál es la fuente, y que de esa manera no queda ninguna duda de quién es el autor de la obra. La plagio sobre obras musicales, también esto lo paso un poco más rápido. Acá ya encontramos, por ejemplo, sobre el tema de formatos de televisión. Este fue un auto de procesamiento, en la cual sí se dijo que había plagio sobre un formato digital, sobre un formato de un programa televisivo, porque los peritos encontraron, por ejemplo, un manejo de los medios similares, recursos técnicos, idénticas formas, situaciones, desarrollo, etc. Aquí este procesamiento, dijeron, acá se ha plagiado, digamos, el programa PNP plagió, el programa TBR plagió el PNP, porque contenía una
gran cantidad de elementos comunes que en su conjunto representaban una obra nueva. Los formatos de televisión no están enumerados dentro de las obras protegidas por el artículo 1 de la 11723, en el caso argentino, o en casi ninguna de las legislaciones de América Latina, pero que ya sabemos que esa enumeración es enunciativa y por lo tanto cualquier nuevo género que sea una expresión original de una idea merece tutela. Esto en las siguientes instancias fue recurrido y dijeron en la Cámara Nacional Criminal y Correccional que no hay originalidad entre los dos programas, que hay una invención sobre el material de archivo, que todo eran de programas que utilizaban archivos para hacer gags, para hacer bromas, etcétera, etcétera, e introdujeron, por ejemplo, el fair use, que nosotros no formamos parte del fair use, y después Casación Penal en el año 2007 dice que las formas de esos dos programas, de hacer los copetes y de utilizar esos recursos, son lugares comunes, no son originales y no se protegen. En distintos fallos se han rechazado las demandas de copia de programas televisivos. Normalmente, digamos, este era un programa de entrevistas y nota de interés general, y dice, no, todos los programas tienen en más o menos estos recursos, son lugares comunes y tampoco merecen la protección. Fue por el uso indebido de un guión cinematográfico. En este caso coincidieron muchos detalles por parte de escenas y de los personajes, y acá se dice que realmente no tiene un desarrollo personal y distinto sobre la base de una idea, sino que es una adaptación de realizado en conjunto, y que acá se ha encontrado secuencias estructurales esenciales, dice, secuencias estructurales esenciales que identificaron que fueron sustraídas de una obra para usar otra y sin permiso. Por lo tanto, en este caso, es un caso civil, sí se encontró, digamos, plagio de ese guión cinematográfico. Sobre el tema de hechos históricos, hay muchos casos pero este es uno de los últimos no es de acá, es de Estados Unidos, que era una demanda que hizo una autora de una obra llamada Amando a Pablo, odiando a Escobar, y contra Netflix por la serie audiovisual llamada Narcos, ¿sí? Y que la accionante dijo que se habían utilizado 2 capítulos de su obra sin su consentimiento, y dice que hay una protección de hechos históricos y de lo no histórico, como que los hechos históricos no se protegen, pero que los hechos no históricos están protegidos. Y acá básicamente lo que se dijo, no, señores, no, en realidad acá la mera recopilación de hechos históricos, sean conocidos o no sean conocidos, no están amparados por el derecho de autor, ¿sí? Básicamente. ¿Por qué? Porque, digamos, lo que son merecedores del derecho de autor es la forma en que se expresan esos hechos, pero no los hechos en sí mismos. De cómo esos personajes, tema, trama, escenario, los estados de ánimo que manejan, digamos, todos los sentimientos y sensaciones que se expresan a través de una obra son transmitidos. Eso es lo que se protege por el derecho de autor, pero esos hechos históricos, conocidos o no conocidos, porque dice, no, eran no conocidos y yo los investigué, está bien, pero siguen siendo hechos. Digamos, si los hechos no se apropian, porque a menos que sea una recopilación de hechos y sea una base de datos, digamos, son datos y los datos no están protegibles por el derecho de autor. Este es el fallo que les comentaba, ¿sí? Que es un fallo contra la Gran Suar por la película, porque tildaron de plagio a la película El fútbol o yo. Y es interesante que aunque fue un fallo el año pasado, que aunque fue absolutorio, de todas formas el juez tomó distancia de la pericia oficial, y de la pericia oficial dijo que había identidad. Digamos, fue una pericia que fue elaborada por la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, de la Sociedad Argentina de Escritores. Y eso dijeron que entre el libro y la película hay muchos elementos en común, y se pueden encontrar las coincidencias claras, temáticas formales, y que se presentan como innovaciones de la novela. Y hubo una reproducción y reelaboración parcial o disfrazadas de elementos creativos de la novela.
Esa fue la pericia. La pericia dijo, señores, acá hay plagio. Cuando se defendieron, tanto Suar como el resto de los, dice, no, en realidad acá no. Dice, esto formaba parte de un, digamos, nosotros tomamos como guión, digamos, nosotros compramos los derechos de otra obra belga, Je suis supporter du standard. Si mi maravilloso francés fue entendido, espero que no. En la cual, digamos, en realidad, ¿para qué queremos plagiar otra obra si ya compramos una en la cual se adaptó mucho más al guión que nosotros lo transformamos en la película? Y algo que dijeron y que después lo tomó, el juez dice que ninguno de los peritos oficiales es del mundo del cine, digamos, han intervenido solamente para digamos, verificar la identidad entre guiones, pero no, digamos, pero no lo hicieron entre guiones, lo hicieron entre una novela y una película. Entre una novela y una película, digamos, el desarrollo de los personajes, las situaciones y los estados de ánimo que se transmiten son totalmente distintos. Entonces, estas similitudes, aunque pueden ser ciertas, no alcanzan a ser similitudes originales en las cuales identifican a una obra y que un autor puede apropiarlos para ellos. Digamos, ¿por qué? Porque básicamente esta obra se hizo sobre la base de un fanático, ¿sí? Un fanático del deporte que empieza a tener problemas con la familia, pero son distintos problemas sobre una base común. El fanatismo y las consecuencias dañosas que puede provocar el fanatismo en un deporte o en lo que sea. Ese es un tema ya trillado, digamos, porque ya hay muchas obras ya que reflejan las situaciones que un personaje vive cuando es fanático, un personaje o una persona real, digamos, porque esta obra fue tomada, o fue inspirado en personajes reales. De acá es todo un desarrollo, que uno era un personaje, el de la novela era un personaje depresivo, el otro era un drama, el que se utilizó en la película era una comedia, el que se utilizó, el personaje de la novela era un personaje que no quería ningún tipo de ayuda, sino que lo entendieran que era un adicto y que lo tenían que comprender tal cual. El personaje de la película era un personaje que quería de ayuda, iba a una especie de Alcohólicos Anónimos para liberarse de la adicción también. Pero bueno, en todo eso, que acá les voy a dejar igual la síntesis de estos fallos, lo que dijo el juez es esas cuestiones, las cuestiones, digamos, que forman parte de esa novela, las identidades que encontramos entre la novela y la película son identidades que nadie puede apropiarse, son coincidencias que nadie puede apropiarse porque los podemos ver reflejado en un sinnúmero de situaciones. No son originales, son lugares comunes. Esos lugares comunes tienen que ser libres para poder ser utilizados por cualquier persona. Básicamente, dice que está claro que la novela y el guión tuvieron una finalidad distinta desde el propio origen y la novela no fue pensada o concebida en cuanto a estructura y características como guión y no aparece como adaptación de ella. Como diciendo, si ustedes, en el plagio hay que, digamos, para determinar el plagio tenemos que ver cuáles son las similitudes y no las diferencias. Pero dentro de esas similitudes tenemos que separar cuáles son las similitudes, digamos, que están protegidas y las que no están protegidas. Y de las que no están protegidas, ahí tomar la esencia de la obra que fue captada para poder ser utilizada en otra. ¿Cómo se prueba? Y básicamente la prueba del plagio puede ser por simple cotejo, por un jurado idóneos, como lo dice la ley argentina, por peritos especializados, por los depósitos respectivos que nos hacen la prueba, digamos, que nos dan una fecha cierta y nos dan presunciones sobre quién puede ser el que se declara autor con anterioridad al otro. Y básicamente, digamos, en la prueba pericial, que es la prueba que se utilizó aquí, en nuestra ley dice que los peritos tienen que decir si hubo o no lesión a la propiedad intelectual. Eso no es así. El único que dice que hay lesión
al derecho de autor es el juez, lo que pueden decir que si hay plagio, que no es lo mismo. Decir que hay plagio a que hay un delito, ¿sí? Para decir que hay delito, el juez tiene que decir, bueno, tomo lo que dice acá, digamos, con esta prueba, o con la que la sana crítica me lleva a mí para poder decidir que hay, o poder concluir que acá hay plagio, entonces hay un ilícito y atribuyo la responsabilidad a la persona que lo cometió. Básicamente, lo que el experto tiene que hacer es examinar todos los elementos estructurales de la obra. No solamente fijarse ahí con cita, porque si vamos a determinar las simples similitudes o coincidencias, podemos llegar a cometer el error de que esas similitudes y coincidencias las encontramos en otras obras. Lo que pasó en la otra obra es, y un error de la pericia o error de jueces, no haberle dado los puntos de pericia, es no solamente analizar con respecto a la película, sino a la obra que compraron los productores de la película, que dijeron que se basaron en ella. Digamos, de haber hecho eso, creo que se hubiera resuelto mucho antes el problema, pero bueno, tuvo otro cambio. El alcance de la prueba pericial, digamos, en una obra audiovisual tiene que ser realmente integral, ¿no? ¿Cuáles son los personajes, reales y ficticios, los lugares, los hechos, la realidad, los conceptos principales, las estructuras, los planos, digamos? En ese conjunto es que vamos a determinar si realmente hay plagio, hay apropiación o no de una obra de ajena. El tema de la reparación del daño por plagio en la jurisprudencia está reconocido, este es un fallo de la Corte Suprema de Tucumán, que es la falta de reconocimiento de su titular al derecho de autor sobre su obra, ha afectado negativamente el ánimo y ha mortificado la sensibilidad del actor. Significa que independientemente además del daño que pueda provocarse por lesión al derecho patrimonial de autor por la reproducción no autorizada o al derecho moral de paternidad por el plagio, también puede tener como consecuencia voy a poner un poquito de luz, acá. También puede tener como consecuencia el daño moral, que es el sufrimiento que padece el autor por haber utilizado esa obra en forma plagiada. Esa reparación del daño, ya la jurisprudencia lo tiene incorporado, que dice que la violación de un derecho moral, dice que su violación siempre tiene consecuencias patrimoniales, independientemente de los derechos, de los resarcimientos que le corresponde al titular de derecho por los daños patrimoniales que haya padecido. Digamos, toda violación al derecho moral tiene consecuencias patrimoniales. Entonces, es un rubro más que tiene que ser resarcido. Algunas conclusiones, y ya finalizando. Aquí la doctrina de jurisprudencia es pacífica en cuanto al flagelo, que significa el plagio. Es unánime el reconocimiento que, digamos, puede generar una acción civil o también penal según el caso. Si ese daño tiene que ser resarcido, el plagio, para que sea punible, tiene que ser dado a conocer, tiene que, digamos, ser conocido públicamente. Independientemente de eso, aunque no sea conocido y no se haya dado a conocer, si es en ámbito académico, tiene consecuencias administrativas que pueden ser severas, y es una acción que es imprescriptible. Eso es algo que es importante destacar porque no podemos permitir que por el transcurso del tiempo una persona se convierta en autor de una obra. Digamos, es una forma de adquisición que no se asimila con la forma de adquisición de dominio de los derechos reales por tener las cosas, sino que, digamos, ese aspecto nunca pierde la acción y siempre la sociedad tiene derecho, aunque haya fallecido, los herederos o haya pasado al dominio público, la sociedad tiene derecho a saber quién es el autor de una obra. Aquí algunas, digamos, para terminar, algunas de las citas de unos de los poetas romanos, para ver la vigencia que tiene el plagio. Dice: corre el rumor fidentino que recitas en público mis versos como si tú fueras su autor. Si quieres que pasen por míos, te los mando gratis, pero si quieres que los tengas por tuyos, cómpralos para que dejen de pertenecerme. Y acá, según Virgilio, dice: yo compuse estos versillos y otro se llevó la honra.
Así que es tuyo, pero no de ti. Como diciendo, nunca van a ser, digamos, van a ser públicamente tuyos, pero realmente nunca te van a pertenecer. ¿Por qué? Porque son míos y porque el derecho moral de autor nunca se cede y siempre va a ser un vínculo inescindible entre el autor y su obra. Con esto termino. Muchas gracias y estoy dispuesto a, no sé, comentarios, preguntas o cualquier acotación que quieran hacer. Muchas gracias, Federico, por la presentación y por esta clase y esta masterclass de plagio. Tenemos algunas preguntas de los espectadores. Los voy a ir mencionando y las voy leyendo. Hay una caja de preguntas en las cuales la pueden formular directamente. Empiezo por la primera de Agustina Laboró, que dice que en caso de que no se verifique el plagio, pero sí una similitud llamativa entre las obras, ¿podríamos hablar de una obra derivada no autorizada? Bueno, en realidad, para que haya obra derivada tiene que haber autorización, digamos, porque es el ejercicio del derecho patrimonial de transformación de una obra. Digamos, si hay una similitud, volvemos a lo que dijimos antes, depende de dónde radica esa similitud. Si yo, digamos, si yo escribo una novela de narcos, ¿no? De cualquier país, para que no hay ninguna susceptibilidad, puedo decir hasta argentino, ¿sí? O del barrio, no sé. Seguramente, digamos, con todos los que escribieron alguna obra relativa a narcos, van a encontrar un montón de similitudes. Pero hay que ver si realmente esas similitudes constituyen una estructura original de la obra o no. Digamos, tendríamos que ver obra por obra como para poder responder a esa pregunta. Yo digo, no, digamos, la respuesta la puedo resumir en una palabra. Depende. Depende qué nos encontremos y de dónde radica esas similitudes. Si son elementos que forman parte de lugares comunes para la creación, dentro de la creación de cualquier género, no estamos ante un plagio, estamos ante recursos que son libres, ante ideas, conceptos, ¿sí? Pero si estamos ante la elaboración de un personaje determinado que tiene particularidades propias y que realmente, digamos, ahí se evidencia que fue, digamos, es una creación original de un autor conocido o no conocido, pero anterior, que se lo haya apropiado, bueno, ahí sí. Y también pueden haber coincidencias. Pueden haber coincidencias. Digamos, las coincidencias son difíciles de encontrar, pero a veces aparecen y hay dos personas que crearon sobre aspectos muy parecidos en distintas partes, quizás inspirados por la misma idea, o tal vez no, pero bueno, tenemos que ver caso por caso. Perfecto. Y varias preguntas que se repiten sobre un mismo tema. Pablo Carlos Raimundo Boggio, después Sofía Puceto preguntaba acerca de lo mismo, y de Gustavo Andrés Rosquín preguntaban acerca de lo mismo, es si en las plataformas digitales cómo se aplica la protección al plagio, y en todo caso qué medidas se podrían tomar, y en el caso de Sofía Puceto preguntaba si existe el plagio de páginas web. Si la página web, digamos, si podemos considerar que es una obra una página web, sí. Pero, digamos, la página web como concepto, no. La página web que tenga un diseño y ese diseño sea original, sí. Ahí sí. Pero, digamos, volvemos a lo mismo. Se puede plagiar, digamos, para saber si estamos ante plagio o no plagio, lo que tenemos que saber es qué estamos plagiando y qué parte de lo que estamos utilizando de otra obra es una parte esencial, o son las ideas de otra obra. Yo puedo extraer ideas de otra obra. Y por eso y por eso no estoy cometiendo un plagio, y yo estoy desarrollando mi propia obra sobre las mismas ideas. ¿Sí? Bien. Y
sumo, ya que estamos hablando un poco del mundo digital, tanto Sebastián Sánchez Polanco como Facundo Trotz preguntan acerca de lo mismo, y sería justamente qué pasaría si, o qué previsión habría que tomar en un sistema de inteligencia artificial cuando desarrolla una determinada obra y termina plagiando, o si se quiere, realizando una reproducción de una obra de un tercero. A ver si entendí la pregunta. Es una obra, digamos, la pregunta es si hay una obra generada por un algoritmo de inteligencia artificial puede cometer plagio. Sí. Yo creo que no. Sería otra cosa, porque la inteligencia, digamos, si por inteligencia artificial en el ámbito de la creación estamos definiendo una obra en la cual se coloca un algoritmo, digamos, y es como que la está creando solo con independencia de la voluntad de las personas que forman parte de ese proyecto, no estamos haciendo plagio porque no hay un aprovechamiento. Pueden haber una coincidencia, pero no hay plagio. Para que haya plagio tiene que haber dolo, tiene que haber voluntad y tiene que haber una voluntad humana. Digamos, si yo manipulo esa inteligencia artificial para que haya plagio, sí. Pero si esa nueva obra se genera por una combinación casi infinita de elementos, lo cual yo no pude prever, digamos, no hay posibilidad de que haya plagio. Lo que puede haber es una obra que tenga rasgos muy similares a una anterior y que se pueda identificar la esencia de otra obra, entonces no está tan bien hecha esa obra con inteligencia artificial y puede haber una reproducción de una obra sin autorización. Puede ser que el responsable de ese proyecto de inteligencia artificial tenga que responder por reproducir una obra en la cual en esencia captó, digamos, de otra obra, que esa obra tuvo que haber sido introducida dentro de esa base de datos para que pueda generar la obra resultante de inteligencia artificial. No sé si se entiende. Uh-huh. Para que yo pueda hacer, digamos, yo tuve que haber utilizado. Esa es otra pregunta. Esa es otra pregunta, digamos. Si yo estoy, por ejemplo, Rembrandt, ¿no? El famoso nuevo Rembrandt, ¿no? Digamos, está bien, coloqué todas obras de Rembrandt que están en dominio público, pero ¿qué pasa si hago un experimento con obras de un autor vivo? ¿No estoy haciendo uso de obra? Uh-huh. Eso ya sería otra cosa, no sería plagio. Pero ahí yo me pregunto si realmente, digamos, estoy haciendo un uso lícito de la obra, si estoy introduciendo para que una máquina pueda componer algo distinto a mi estilo. Bueno, si es a mi estilo en particular, no recomiendo que vean esa obra o que la lean. Pero, digamos, pero es algo que me estoy preguntando ahora, ¿no? Pero eso, digamos, la inteligencia artificial no comete plagio. No comete plagio por definición, porque no tenemos el elemento del dolo como para poder identificar que se cometa ahí esa clase de ilícito. Puede ser un ilícito o una consecuencia patrimonial y que se resolverá por una vía de, o cese de uso de esa obra que causa un perjuicio injustificado al autor original o una indemnización por daños y perjuicio. Muy bien. Vamos con algunas preguntas que vinculan con algunos sectores de la industria del derecho de autor y de las industrias creativas. Emiliano Módica señala y dice, primero te felicita por la charla y luego dice, quisiera preguntarle, ¿qué ocurre cuando un tercero indica como autor de una obra a alguien que no lo es? Por ejemplo, en un disco de un determinado grupo musical, el grupo musical indica como autor de una canción a alguien que no lo es. En este caso, ¿qué responsabilidad pesa sobre el grupo musical? ¿Hay una responsabilidad del sello discográfico? ¿Y qué previsiones tendríamos que tomar para cuantificar el daño? Que por privado después yo arreglo los honorarios con Módica. A ver, si entendí. En este caso yo no me lo adjudico, sino que yo le adjudico la paternidad a otro que no es. ¿Es así? Bueno, si es así, Sí. hay una violación, hay una violación al derecho moral de paternidad, pero no es plagio.
porque yo, digamos, para que haya plagio yo me tengo que atribuir. A ver, si el tercero es consciente y acepta, también es plagio, sí, porque él está, digamos, él está haciendo uso y aprovechándome del nombre de otro para adjudicar la obra. Ahora, todo el resto de la industria depende, digamos, depende de su participación para la responsabilidad. Por supuesto, la persona jurídica no puede cometer plagio. Son las personas que lo componen, pero sí pueden responder civilmente por daños y perjuicios. Y en cuanto a cómo se resarcen los daños, bueno, eso depende de cada país. Vamos, nosotros tenemos un sistema que es un sistema amplio en el cual, digamos, no tenemos un sistema tarifado como otros países, como tiene, por ejemplo, Paraguay o como tiene Perú, en la cual nosotros nos remitimos a los principios generales por el artículo 12 de la ley 11.723, que dice que todas las situaciones que no estén contempladas en la ley se resuelven por el derecho común, que es, en este momento, los principios del Código Civil y Comercial de la Nación. Y ahí hay que evaluar el daño, digamos, y que el daño, según, digamos, tengo que cuantificar y tengo que probar la extensión de ese daño, y ese daño tiene que ser resarcido. Después hay, digamos, otros sistemas que tienen el daño tarifado que quizás es más fácil, o no sé en este caso, porque los daños tarifados de la legislación de América Latina no están pensados para violaciones a los derechos morales, están más pensados para violaciones a los derechos patrimoniales. No tanto para las lesiones que estén vinculadas más con un daño moral que con un daño a un derecho de autor en concreto, ¿no? O sea, hay que ver caso por caso, pero que si tienen que responder, por supuesto que sí. Y si yo te adjudico a vos, Lucas, la obra de Módica, vos no estás cometiendo plagio, a menos que vos lo aceptes. Si lo aceptás, sí está cometiendo plagio. No sé, en alguna latitud de Latinoamérica quizás sea muy famoso, pero bueno, no. Vamos con la pregunta de Gustavo Orellano, que es una pregunta referida a las obras audiovisuales, y muestra un caso interesante en el cual sobre todo se hacen en los formatos de documentales y demás. Dice, en una obra audiovisual de formato collage digital, en el cual yo uso recortes de películas, fotografías y pinturas. ¿Estoy haciendo plagio? Teniendo en cuenta que estoy construyendo una obra con un nuevo sentido y además voy a citar al final los nombres de todos los autores usados. Yo creo que no. En la medida en que quede claro, en que se pueda identificar cuáles son los aportes de los autores citados, no hay plagio. El tema es si es lícito o no, y eso también depende de cada país y el sistema de limitaciones y excepciones que tenga cada país. Eso en Argentina no sería lícito, pero en otra legislación en la cual permita dentro de su sistema de limitaciones y excepciones, digamos, hacer uso parcial de obras para esos fines, sí. Entonces tenemos que ver cada legislación local para ver si realmente eso es lícito o no. Pero que si se citan a los autores de las obras utilizadas, ahí eso descarta el plagio, lo elimina, porque no se estaría violando el derecho moral de paternidad. Pero tiene que ser de tal forma, no como un reconocimiento u homenaje, como dijimos antes. Los homenajes no están permitidos, ¿sí? A No eso hay voy. no hay una excepción del homenaje en nuestras leyes, así como tal, ¿sí? Los famosos afanosamente inspirados. Pero ¿Mm? bueno, en esto, de esto hablando de los homenajes y demás, Priscila Guía ilustra, por ejemplo, dice, si el director es considerado coautor de la obra audiovisual, ¿hay plagio cuando se utilizan los planos o encuadres de una obra cinematográfica preexistente? ¿Se utilizan como forma de lenguaje? ¿Son utilizados en una nueva obra audiovisual? Ya eso, digamos, a ver, voy a dar una respuesta entre comillas, porque yo no estoy adentrado a la industria cinematográfica ni audiovisual, entonces voy a contestar de acuerdo a lo que yo entiendo por lo que me preguntan. Si estamos hablando de
técnicas de filmación, ¿sí? Una técnica no está protegida por el derecho de autor. Una puesta en práctica no está protegida por el derecho de autor, ¿sí? O sea, una forma, digamos, si yo digo, bueno, a ver, yo uso el estilo de un director reconocido, ¿no? ¿Qué sé yo? Voy ahora a filmar todo blanco y negro porque Woody Allen en Manhattan lo hizo en blanco y negro y fue muy, digamos, bárbaro, y en blanco y negro. O uso ciertas tomas, o uso ciertas velocidades, digamos, todo eso forma parte de una industria y técnicas que se van mejorando, elaborando, redefiniendo permanentemente, que entiendo yo que por la aplicación de esas técnicas no se está apropiando de la esencia de una obra. Lo mismo, vamos al caso, digamos, una práctica, digamos, en la cirugía. Digamos, una técnica quirúrgica, digamos, sí, digamos, primero están excluidas como patentes, ¿no? Así que ni siquiera como patentes, en la ley patente. Pero digamos, la técnica que utiliza tal médico, tal cirujano para poder operar, yo puedo utilizarla, digamos, no hay una técnica que sea patente. A menos que sí haya un invento, que eso forma parte de la técnica y eso ya significa un agregado, algo que resuelve un problema, que es un sistema, un procedimiento. Pero así como técnica, digamos, como técnica de encuadre, todo lo que estoy copiando es un estilo. Y los estilos no se protegen. Bien. Y en el mundo audiovisual es interesante el tema de, sobre todo en las últimas épocas, está de moda realizar lo que se denominan biopics. Esto es películas, documentales o series basadas en hechos reales, o suma Alicia Humeres citas textuales de una entrevista. En ese caso, ¿debo contar con autorización escrita de los protagonistas de la historia o de los protagonistas de la entrevista? ¿Cuál es tu opinión? A ver, el uso de los hechos reales es libre. O sea, de los hechos históricos es libre, son hechos. Digamos, yo no me puedo apropiar de un hecho, ¿sí? Pero la resignificación de ese hecho, digamos, el comentario de ese hecho, o como yo lo personifico para una obra audiovisual, sí. Ahí sí le estoy agregando un contenido que tiene que ser protegido. El tema de las entrevistas, a ver, de acá puedo encontrar diferencias de opinión, seguramente, pero yo entiendo que una entrevista está protegida por el derecho de autor. Independiente, porque una entrevista, digamos, para que haya una entrevista, hay un entrevistador y un entrevistado, y el entrevistador tiene que ir guiando al entrevistado, digamos, y que eso forma parte de una obra literaria. Eso forma parte de una obra literaria que aunque digan, bueno, aunque sea improvisando, bueno, digamos, la técnica para una buena entrevista es que esa entrevista tiene que ser bien guiada. Y depende quién la guíe, el entrevistado va a contestar una cosa o va a contestar otra. Pero a menos que esa entrevista sea, a ver, negro, azul, azul, rojo, que sean simplemente una enunciación de datos, que no tengan consigo ninguna expresión original de nada, eso creo que está protegido, y entiendo que tengo que pedir permiso, a menos que, por supuesto, ese uso se encuentra dentro de alguna limitación del derecho patrimonial. Bien. Y las últimas dos preguntas para ya cerrar la charla que estamos teniendo. Algo que es muy común y que parece, a ver, y que se utiliza en la práctica y siempre generó duda, y me parece muy atinada la pregunta de Natalia Gutiérrez. Los escritos judiciales, demandas, alegatos, ¿tienen algún tipo de protección en torno a los derechos de propiedad intelectual? Sí, sí, entiendo que sí. Hay legislaciones, por ejemplo, que están expresamente protegidas dentro de la enumeración de los artículos, como si fuera el artículo 1 nuestro. Cuando están los géneros de obra dicen alegatos de derecho. Creo que es Uruguay que lo expresa y algún que otro país, no sé si Bolivia también, eh, están protegidos. Acá voy a hacer una diferencia.
está protegido el escrito judicial del abogado particular. ¿Sí? Eso está protegido. Pero, por ejemplo, un alegato mío como fiscal, ¿sí?, no está protegido por el derecho de autor, porque es un acto público. Y al ser un acto público puede ser reproducido por cualquiera, porque es un acto público y es un acto, digamos, que es una manifestación del ejercicio de Estado, del Estado cuando actúa en un foro judicial. Lo mismo que una sentencia. Una sentencia no está protegida por el derecho de autor, parcialmente, porque las sentencias sí están protegidas por el plagio, o mis alegatos por el plagio. Si hay alguien que se atribuye mi alegato y lo hace pasar como propio, sí a mí me daría una acción por plagio. ¿Sí? Perfecto. Como si fueran tampoco las leyes tampoco están protegidas. Y las normas, digamos, la sentencia es una ley en sentido individual. Bien. Bueno, y por último, eh, es difícil elegir, hay demasiado, pero vamos por esto. Me parece que, a ver, para cerrar la última parte de tu charla, hablabas de los sistemas probatorios y la posibilidad, hay muchos sistemas e incluso hay registros como Whiteproof globales que son de OMPI, y hay otros registros privados. Y también está la red de blockchain con los famosos NFT. ¿Vos considerás que todos estos registros o esta nueva ola de registros o esta nueva ola de posibilidades son una herramienta para prevenir, evitar el plagio? ¿Hay opciones a utilizar esta prueba digital en juicio? ¿Cómo, desde tu perspectiva de fiscal, cómo verías esto? Sí, yo encantadísimo de la vida. Yo lo utilizaría para llevar adelante cualquier acción de esta naturaleza. Sí, porque, a ver, uno piensa que, digamos, que solamente puede usar los registros públicos, ¿no? Digamos, pero en la medida en que los registros privados nos den la misma presunción que los registros públicos son válidos, porque acá no estamos hablando de que hice un registro en una nueva tecnología de una marca en vez de hacerlo en el registro de marcas, porque, digamos, en propiedad industrial el efecto del registro es la atribución de un derecho y no de la declaración, ¿sí? Pero acá, digamos, podemos usar cualquier, digamos, hay libertad probatoria. Podemos usar cualquier tipo de prueba. Si yo puedo convencer al juez que el haber realizado un registro en un entorno digital que tiene las medidas de seguridad iguales o mejores que el registro de la Dirección Nacional de Derecho de Autor, digamos, yo ya puedo hacer, digamos, puedo presentar esa presunción y puedo hacer valer ese derecho. Puedo Muy hacerlo. bien. Porque acá recordemos siempre que el derecho de autor es un derecho declarativo. El derecho de autor nace con la creación. Digamos, lo que yo tengo que hacer es decirle al juez, mire, yo soy el autor. Y yo cómo sé si ese autor si usted no tiene título. Porque yo a tal fecha me presenté como autor, me declaro autor y me conocían como autor. Demuéstrelo. Bueno, ahí yo tengo sistemas en los cuales, digamos, tienen la seguridad suficiente para que yo pueda decirle, mire, esto se preservó a tal fecha, no fue, digamos, modificado, no fue adulterado, se lo presento a usted en este formato y ahí yo ya tengo la presunción de autoría. Con la presunción de autoría yo puedo ya decir, hay otro que se hizo pasar por mí, se atribuyó mi autoría y entonces tenemos un caso de plagio. Muchas gracias, Sí. Federico. Gracias a todos los asistentes. La verdad, una clase Bueno, magistral acerca del plagio y acerca de las distintas posibilidades justamente que brinda el derecho de autor, y también las distintas respuestas que tenemos desde el punto de vista del sistema jurídico, desde no solamente el ámbito penal, sino también el ámbito civil, y analizando la totalidad justamente del íter del plagio, desde su comienzo a su prueba y a su desarrollo y propuesta en distintos juicios.
Ha sido un verdadero orgullo. Estamos con, se ha mantenido una enorme cantidad de espectadores. Hemos llenado un auditorio bastante grande y hemos tenido un récord de inscriptos en esto. Lo han seguido aquí por este espacio de webinar. También hay muchos que lo han seguido por YouTube. Así que agradecerte y estén atentos que próximamente va a haber muchas novedades del Centro de Propiedad Intelectual y vamos a estar transmitiéndola tanto por las redes como por de distintas maneras para hacérsela llegar a ustedes. Muchas gracias, Bueno, Fede. agradezco mucho y lo que te pido, Lucas... Muchas gracias, Federico. Gracias a ustedes. Te pido que me hagas llegar las preguntas que fueron por el chat, que no alcancé a leerlas. Entré y vi que había muchas preguntas muy interesantes en las cuales me gustaría, digamos, conservarlas para poderlas leer con detenimiento y elaborarlas y, bueno, por lo menos ver, porque veo que han hecho preguntas con comentarios súper interesantes y que, bueno, me gustaría conservarlo para poder profundizar todavía más este tema. Porque, como vieron, todavía esto da para mucho más. Muchas gracias, Fede. Muchas Muchas gracias. gracias por todo. Y nos Muchas vemos. gracias a todos, saludos a la audiencia, gracias por seguirme, por no haberse dormido. Bueno, eso no lo voy a saber en este caso, pero presumo que casi todos se mantuvieron despiertos. Bueno, saludos para todos, adiós. Hasta luego. Chao.